Hola, buenos días, ¿cómo estás? Llegamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Bendito y alabado sea Dios, porque estamos leyendo la Biblia en orden. Y leamos este pasaje que se llama Alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6, versículos 1 y 2. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galileas, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Estaba el mar de Galilea, y alrededor del mar de Galilea está la costa del mar de Galilea. Hacia la parte occidental había una ciudad que se llamaba Tiberias, y el mar de Galilea en un tiempo también recibió el nombre de mar de Tiberias por esa ciudad de Tiberias. Al otro lado del mar de Galilea estaba la ciudad de Betsaida, y allí se dirigió el Señor Jesús. Lucas capítulo 9 habla también sobre este pasaje que estamos leyendo, y mira lo que dice el versículo 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Entonces Jesús se fue con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Exactamente se fue a la ciudad de Betsaida, que quedaba al otro lado de la ciudad de Tiberias. Y hasta allí le seguía gran multitud de personas. ¿Por qué? Porque Jesús sanaba a todos los enfermos. Versículos 3 al 6. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía qué era lo que iba a hacer y sabía qué era lo que iba a pasar, pero le hizo esta pregunta a Felipe. ¿Para qué? Para probarlo, para saber qué respondería, cómo actuaría. Job capítulo 7, versículos 17 y 18 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Dios nos pone a prueba y debemos ser hallados en santidad, pero eso solo se logra mediante la oración. Pide siempre en tus oraciones ser lleno del Espíritu Santo y que el Señor Dios te conceda el fruto del Espíritu Santo en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso lo puedes leer en Gálatas capítulo 5. Y a propósito, si de pronto no sabes lo que es la Pascua, te ruego por favor que mires los videos que hicimos acerca de la Pascua. Te dejo el link en la cajita de descripción. Y mira también que Dios nos visita todas las mañanas. Entonces, aparta un tiempo cada mañana para orar a Dios. Aparta un tiempo cada mañana para tu encuentro con Dios. Versículos 7 al 9. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto?
Felipe le respondió al Señor Jesús: no, así compráramos mucho dinero en pan, no alcanzaría para tantos. Y otro dijo: oigan, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¡Wow! Jesús primero mandó sentarlos a todos en grupos. Marcos capítulo 6, versículo 40 dice: y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Jesús es Dios y Dios es un Dios de orden. Y mira que lo primero que hizo Jesús fue organizarlos. Los mandó sentar a todos en grupos de a 50 varones y resultaron 100 grupos de 50 varones en cada uno, porque solamente se contaban los hombres, no contaban las mujeres ni los niños. Si asumimos que por cada hombre había una mujer y un niño, estamos hablando de que en este sitio habían aproximadamente unas 15,000 personas. Wow. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Después de que Jesús los organizó a todos, empezó a repartir. Pero antes de repartir, primero oró a Dios, dando gracias, y luego sí, repartió. Hagamos nosotros también lo mismo. Por ejemplo, si tú tienes personas a tu cargo, algo que repartirles, antes de repartir, primero ora y da gracias a Dios y después sí reparte. Por ejemplo, antes de tomar los alimentos, antes de comer, démosle gracias a Dios. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¡Wow! Mira, Jesús primero organiza, luego ora y da gracias, luego delega, finalmente reparte y además está pendiente que no se desperdicie nada. Entonces, si tú tienes a tu cargo personas, por ejemplo, una iglesia, una familia, una empresa, lo que sea que tengas a tu cargo, incluso tu propia vida, haz así como hizo Jesús. Primero organiza, por ejemplo, organiza tu vida, piensa bien qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Organízate, organiza todo. Segundo, ora. Lleva esos planes de vida que tienes y llévalos en oración a Dios, dándole gracias a Dios en todo. Tercero, delega. Dile a las personas que te rodean lo que les corresponda hacer a ellas. Delega, reparte funciones. Y luego debes estar pendiente que no se desperdicie nada, que no hayan desperdicios ni de tiempo, ni de cosas, ni de nada. Y a propósito, revisa si tú estás desperdiciando tu tiempo. Mira que no hayan desperdicios de nada en tu vida. Sigamos leyendo. Jesús mismo mandó recoger las cestas para que no se desperdiciara nada, porque lo que sobró fue bastante. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mateo 14:20 dice:
Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mira que todos comieron y se saciaron. No fue que comieron poquitico, sino que comieron muy bien y se saciaron y quedaron satisfechos, y además de eso sobró. Así es Dios con todos y cada uno de nosotros, los que lo buscamos de verdad, de corazón, porque Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos e incluso de lo que siquiera nos podamos imaginar. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según tu fe, Dios obrará en ti. Según tu fe, Dios te dará mucho más abundantemente de lo que le pidas o siquiera puedas imaginar. Por eso ora todo el tiempo, pero ora con fe, sin dudar, creyendo que lo que le estás pidiendo a Dios, así vendrá. Eso recibirás. Marcos capítulo 11, versículos 24 y 25 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Mira, antes de pedirle a Dios cosas me refiero no solamente materiales, sino bendiciones, protección, en fin, antes de orar a Dios, antes de pedirle a Dios, primero perdona a los demás de verdad, de corazón, y luego sí, ora, pero ora con fe, creyendo que lo que le estás pidiendo a Dios, habiendo perdonado a los demás, eso recibirás. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice: oye lo que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si tú eres mezquino con los demás y no das ni siquiera tu perdón a los demás, asimismo Dios te volverá a medir a ti. Pero si tú eres generoso con los demás y das amor y perdón a los demás, Dios te dará a ti medida buena, apretada, remecida y rebosando. Te dará a ti gloria a Dios. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Todas esas personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero ellos no dijeron: es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Ellos aún no lo reconocían. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mira, ellos querían que Jesús fuera rey, pero por las razones equivocadas, porque los sanaba, porque les daba comida, pero ellos realmente no habían reconocido que Jesús
era el Cristo, el Hijo de Dios, porque ellos no estaban dispuestos a rendir su corazón completamente al Señor y a hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios nos prueba para saber qué es lo que realmente hay en nuestro corazón y que no lo busquemos por las razones equivocadas. Recuerda también administrar tu vida así como hizo Jesús. Primero organiza, luego ora a Dios por eso, dando gracias, delega, reparte y finalmente revisa que no hayan desperdicios y empieza a revisar tu propia vida. ¿Estás desperdiciando tu vida o la estás aprovechando para honrar a Dios?